Bienvenidos al Algoritmo de la Fe. Gracias por acompañarnos. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor Rubén Garaviz Cristán. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias. Está como siempre en la mesa con nosotros el padre Rogelio Pedrosa. Buenos días. Y Ricardo Heredia. Gracias. Yo soy Edilberto Aldán y en esta ocasión vamos a hablar del sistema de salud y la relación con la Iglesia Católica. Voy a darle primero la palabra al doctor Rubén Garaviz. Él es clínico, él es cirujano médico por la UAA. Tiene estudios en alta dirección en el IPADE y bueno, ha sido en 2 ocasiones secretario de Salud de Aguascalientes. Bienvenido. Muchísimas gracias, Alberto. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Pues yo creo que en la mesa está una buena, larga y extensa relación entre la Iglesia Católica y el sistema de salud en Aguascalientes, por lo menos. Efectivamente, yo creo que compartimos muchísimas áreas de oportunidad, sobre todo el humanismo. En Aguascalientes seguimos siendo un área sensible, un área de mucha corresponsabilidad y mucho trabajo con la gente. Hemos hecho un trabajo intenso, más de 20 años el sistema de salud ha madurado, se ha venido conformando y uno de los grandes retos era la parte de la situación financiera. En eso también coincidimos mucho con la Iglesia, porque nuestra intención es dar servicios, dar calidad, tener oportunidad, pero dar gratuidad. Que no sea un menoscabo del patrimonio familiar la atención y la prestación médica. Y en ese sentido venimos trabajando en un programa que se llama Seguro Aguascalientes, en el que nos permite tener la prestación médica desde el primer nivel hasta el tercer nivel con una gran calidad y sin ningún impacto en la situación financiera. Hay dos situaciones que suceden dentro del esquema de la economía. Uno es el gasto de bolsillo y el otro el gasto catastrófico. ¿Qué significa uno y qué significa el otro? El gasto de bolsillo es aquel que sale del pecunio de las personas a pesar de haber sistemas de salud, sistemas públicos. Y en México impacta mucho. 57% de la población tiene que venir sufriendo este gasto de bolsillo. Un ejemplo, la consulta y el medicamento. El costo promedio es de 1,300 pesos este fenómeno. ¿Qué implica? Implica el acudir con un facultativo médico, el surtir su receta y la movilidad. ¿Qué pasa en Cosío? En Cosío, que no teníamos una capacidad instalada hace 3 años, tenía que venir la persona a la capital a buscar soluciones de salud. El simple traslado son 600 pesos. Más lo que le cobrara, o quizá no le cobraba una consulta en una farmacia que se dio ese esquema en medio privado, pero el medicamento y la movilidad le representaban 1,300 pesos. Una familia promedio de bajos ingresos, pues eso gana la semana. O sea, un solo acto médico le hacía que se perdiera su patrimonio de la semana. Y otro más grave que se llama gasto catastrófico. ¿Qué es esto? Es el perder el patrimonio por motivos de salud de manera súbita. Un atropellamiento, un diagnóstico de enfermedad renal, un diagnóstico de cáncer. Ahorita, por ejemplo, un accidente, el costo promedio es 1,400,000 pesos. ¿Por qué? Porque una terapia intensiva te cuesta 75,000 pesos diarios en medio privado. Entonces, cualquier de esos escenarios, ¿qué hacían? La gente empobrecía. La principal causa de empobrecimiento en México es por motivos de salud. Entonces, ¿qué hicimos en esta administración? Pues pensamos en mejorar la cobertura, mejorar la capacidad instalada, mejorar la calidad de la prestación, pero algo muy importante, no impactar el patrimonio de los hidrocálidos. Y en ese sentido, el Seguro Aguascalientes tiene esta cobertura. La consulta, el medicamento, el laboratorio, los estudios de gabinete y sobre todo la hospitalización. Entonces, en ese sentido, yo creo que tener esta bonomía hacia la comunidad, en eso coincidimos también con la Iglesia. Padre Rogelio Pedrosa, ¿cómo ha sido este acompañamiento con la instauración de los sistemas de salud, que es, digamos, reciente? Bueno, todo es reciente en comparación con el camino de la Iglesia Católica. En el principio las comunidades, sobre todo las más lejanas, bueno, podían acudir a su iglesia, al dispensario, ¿no? Podían acudir a una primera atención básica, incluso a pedir ayuda. ¿Cómo ha sido
embonamiento de la Iglesia Católica, que tenía entre sus prioridades el cuidado de la salud, con la instauración de los sistemas de salud estatales y el federal? Bueno, históricamente ha habido una relación cercana. De hecho, pues la tradición habla de tres referentes en una comunidad pequeña, ¿no? Sacerdote, médico si había y maestro. Siempre esas, como digamos, ese trío, esa terna, había una relación como muy cercana desde allá. Esto ya es como historia, ¿no? Después, poco a poquito se van sistematizando la salud, va habiendo sistemas de salud. Los párrocos rurales casi siempre acuden al médico, no solamente para consultas, sino más bien para pláticas, cómo hacer para que su comunidad tenga beneficios, y cómo coincidimos con el doctor, que no le cueste tanto una hospitalización o una atención médica. Muchas veces las parroquias, sobre todo un poquito antes, tenían un dispensario, como siguen teniendo, algunas parroquias todavía seguimos teniendo dispensario, y a veces tenemos acuerdos con médicos que vayan a ofrecer un servicio, y luego ellos abren puertas para que vayan en principio a un hospital, y siempre ha habido como una relación cercana. Quiero destacar, por ejemplo, la relación tan cercana que existe, ¿no? Pero en coyunturas, por ejemplo en el COVID, o sea, se manifestó claramente una cercanía y como una empatía por el mismo problema, ¿no? Teníamos reuniones muy seguido con el entonces director el doctor Pisa, ¿no? Y prácticamente era un diálogo como muy fraterno, pero buscando una solución en conjunto. No solamente la salud física, también la salud moral, también la salud espiritual, y que en ese momento que los fieles no experimentaran tanto lo frío que estábamos viviendo, una relación que entre médicos, iglesia, sacerdotes, que hubiera aunque no hubiera una relación cara a cara, con cartas, con documentos, con acuerdos con el Instituto de Salud de Aguascalientes, pues siempre hemos estado muy cerca. Al menos esa relación, desde que yo recuerdo, había mucha cercanía entre iglesia y el sistema de salud, o el ICEA aquí en Aguascalientes. De hecho, cuando hay una campaña, nosotros, si nos piden, casi siempre colaboramos. Luego el doctor va con el señor obispo, va a haber una campaña, el señor obispo nos manda una cartita, por favor, en sus comunidades, en sus misas, avisen que va a haber una campaña de vacunación, por decir, otra campaña X. Entonces la relación a mí me ha parecido muy cercana. Ricardo, en ese sentido, desde afuera, ¿cómo ves el balance de esta relación entre la Iglesia y el sector salud? Y sobre todo, ¿cuáles crees que sean los obstáculos que van a tener que enfrentar ahora que se viene la centralización de los sistemas de salud? Bueno, creo que al final, digamos en otra ocasión con el doc, el tema de la salud mental, que ha ido creciendo cada vez más, tanto en indicadores como también en padecimientos, pues, ¿no? Y creo que dentro de esta coyuntura y de lo que viene también esa centralización de la que se habla, Beto, pues creo que la Iglesia, por su estructura física o humana, pues será un referente y una ayuda muy grande para todos los sectores de salud. Aquí particularmente creo que en Aguascalientes la orografía, el tamaño, nos permite tener una cercanía. También creo que la experiencia, por ejemplo, que el doctor ha tenido ya, esta es su segunda ocasión en la cual está al frente del Instituto de Salud, seguramente pues le ha permitido, de esa experiencia previa ahora con la Iglesia, cómo podemos pues concatenar y unir todos los esfuerzos, porque si algo hemos padecido, creo que en el país, y no nada más en el tema de salud, es como el compartimento de todas las cosas, pues como que la descoordinación en muchos sentidos. Tú haces una cosa muy similar a la mía, el doctor otra, el padre otra, y creo que al final esos esfuerzos, en lugar de canalizarlos para que sean más impactantes, los terminamos disgregando, ya sea por temas políticos, de creencias incluso. Se ha venido dando mucho el tema de la vacunación, de la gente antivacunas, por ejemplo, ¿no? Y eso ha generado crisis, creo yo, de salud, en los cuales
ahí la iglesia, justamente por esa cercanía, por esa apertura que ha tenido toda la vida y por esa confianza que quizá como creyente o ciudadano le tenemos a la iglesia, pues podrá, junto con el Instituto de Salud, ir superando todos estos obstáculos, porque no es como un tema lineal y se acaba aquí, ¿no? O sea, es como un tema, no sé si en su experiencia, Doc, pues es, regresamos muchas veces a problemas que creíamos que ya teníamos superados, como este tema, por ejemplo, de la vacunación. Entonces creo que es crucial que esa cercanía de la que se habla se acrecente, pues, y que también seamos conscientes como ciudadanos de que nuestras manos, por más buena que sea una institución de salud o por más que la iglesia quiera animarnos, si en nuestras manos no está valorar lo importante que es la prevención, que es el asistir a estas campañas, por ejemplo, de vacunación, va a ser muy difícil para cualquier instituto de salud, bajo cualquier esquema, ya sea local o central, salir adelante, pues. Abordaremos en algún momento de la mesa la crisis de salud mental que nos dejó la pandemia, las diferencias bioéticas que pueda tener el lado tecnológico, por así decirlo, con el lado espiritual. Y yo quisiera preguntarle, doctor Galaviz, la medicina ha evolucionado muchísimo, a pasos agigantados. ¿Qué tanto ha evolucionado, qué es lo que lleva la relación entre la iglesia y el sector salud, el humanismo en la atención? Bien, fíjate que esa es una pregunta muy interesante. Primero, decirte que en Aguascalientes tenemos muy claro el concepto de la salud pública. La salud tiene dos valores, un valor intrínseco que se llama bienestar, pero también tiene un valor instrumental que se llama desarrollo. ¿Y por qué es importante? Porque si tenemos gente sana mentalmente, físicamente, nuestra productividad, nuestra expectativa de crecimiento económico va a ser siempre diferente. Y algo muy importante que hoy estamos mencionando, también se ha establecido la corresponsabilidad. Pasamos de un modelo patogénico. ¿Qué significa el modelo patogénico? Es aquel que se centra en atender enfermedades, a un modelo de tipo salutogénico. ¿Cuál es la gran diferencia? Que se provoca salud. Y esto nos da un enfoque totalmente preventivo, y en esta relación todos los tomadores de decisiones participan. Y en este caso la iglesia es fundamental. Sus criterios, su manejo, su cercanía con la población siempre abonan, siempre ayudan y nos permite hacer una buena promoción, una buena prevención y una buena expectativa del manejo de la salud pública. Frente a este modelo, padre Rogelio, ¿cómo puede actuar o cómo está actuando la iglesia en este sentido de la prevención? Hablábamos de que había dispensarios, que la gente allegaba a las iglesias para hacer comunidad y para atenderse, pero en estas campañas en las que dicen que colaboran, ¿cómo puede o cómo está fortaleciendo estas medidas de prevención en la iglesia? A mí me parece muy importante, bueno, en las evangelizaciones, a través de sectores, a través de pequeñas comunidades, a través de la misma homilía, fortalecer las relaciones de familia, porque hablábamos de la salud mental, que ha aumentado pues, las diferentes enfermedades mentales. Pienso que hay una necesidad de fortalecer las relaciones familiares más cercanas. Muchas enfermedades psicológicas se dan por la soledad, y ahorita estamos viviendo mucha soledad. ¿Qué hace la iglesia o qué debe hacer? Bueno, una cosa es lo que debe hacer, otra cosa es la que hace en concreto, ¿no? Debe estar cercana a su gente. En estos últimos años, bueno, de Aguascalientes, ya desde la década de 2010-2020, hablamos de la famosa sinodalidad, que es caminar juntos, es avanzar juntos, decía don Chema, recuerdo muy bien. No solamente caminar juntos, a lo mejor caminamos juntos, pero equivocadamente. Decía, es mejor avanzar juntos. Entonces, avanzar juntos significa todas las fuerzas de la comunidad. Uno habla de la comunidad parroquial, ¿no? Pero en la comunidad parroquial hay de todo. Hay médicos, hay enfermeros, incluso dentro de sus territorios puede haber un hospital. De hecho, en muchas parroquias hay un hospital dentro de su territorio que le toca atender, pero en esto para mí es fundamental, y yo creo que para la iglesia, no solamente para mí, para la iglesia es fundamental la cercanía, que ellos se sientan valorados y que hay un interés real por los más vulnerables. Hoy, por ejemplo, bueno, ayer amanecimos con el asunto de esta señora ya grande que murió en Santa Anita, que había suspicacias, que si fue asesinato, que si no fue, no sé.
Pues en el fondo suceden estas cosas por soledad. Digo, no, todos nos vamos a morir, pero las circunstancias son las que le ponen un ingrediente más doloroso o más soportable, ¿verdad? Permítame, Ricardo, le quiero preguntar, ¿cómo ha sido la transición, sobre todo de la iglesia con la feligresía, cuando antes, digamos, nos persignábamos y nos encomendábamos a Dios antes de acudir al médico? Le preguntaba al doctor Galaviz cómo ha sido el cambio si ha evolucionado igual que la tecnología y el humanismo en la atención, esta dependencia de la esperanza, de la fe, cómo lo han llevado la iglesia para que el paciente, para que el feligrés vaya a la institución. Fíjense que la iglesia, yo creo que por su experiencia milenaria, ha tenido como ciertos periodos donde se habla más de un tema. En estos últimos años se ha hablado mucho de la esperanza. ¿Por qué? Porque si algo nos falta en general es la esperanza. La esperanza en dos aspectos, la esperanza humana y la esperanza cristiana, que es una esperanza más grande. Pero aún la esperanza humana, por descalabros, por frustraciones, por lo que sea, ha venido abajo. Entonces la iglesia ha hablado, desde el Papa Benedicto XVI, tiene una encíclica muy interesante que se llama Spe Salvi, Salvados en la Esperanza. Toda la encíclica habla de esperanza. ¿Quién es el que garantiza la esperanza? Es Dios. Pero no vamos hasta allá. Obviamente empezamos por lo humano. No podemos llevar al hombre a lo divino si no buscamos que sea humano. Y en lo humano pues están unas relaciones sanas o enfermizas, cordiales o no cordiales, ¿no? La iglesia tiene que hablar primero de la necesidad de sentirnos pueblo. Yo creo que eso también, ¿verdad? De no sentirnos como que somos una piedra más junto a otra piedra, o sea, una piedra junto a otra piedra, sino que interactuamos. Y que es importante pasar del yo al tú, para que se dé unos otros. Es un valor de la iglesia que no solamente la iglesia, también los filósofos hablan del yo, del tú y del nosotros. Y yo creo que últimamente nos está faltando mucho, quizá hay que hablar más de nosotros. Claro. Planteaste, Ricardo, vuelvo al tema que tú pusiste sobre la mesa. Yo creo que no es un tema religioso el movimiento antivacunas, sobre todo en México creo que es más un movimiento ideológico. No sé si quieras plantearle al doctor Galaviz este punto de vista de los movimientos ideológicos y los movimientos espirituales. Tenemos el caso de los testigos de Jehová, que han cambiado, han modificado sus reglas en el caso de los trasplantes, las transfusiones. Creo que con la Iglesia Católica, o más del 80% de la población en Aguascalientes católica, no tenemos ese problema. Yo considero que, bueno, al final del día, y tratando de aterrizar un poco en coyunturas, como mencionas, y también ideologías, creo que en el periodo de la pandemia, el tema de la salud, que ignorábamos, ahorita platicamos un poco con el padre, porque lo veíamos, pues, me levanto todos los días bien y no tengo ningún problema, y hasta que no nos sucede un accidente o alguna enfermedad grave, es que valoramos pues el tema de la salud. Hablaba usted, y aquí donde dices, bueno, en temas de ideologías, a veces nos perdemos en cosas que, bueno, cada quien está en su derecho de creer lo que supone que es correcto, pero en el tema de la política pública, que creo que esa es la gran diferencia, que quizá ahorita usted nos hablaba de ese cambio de paradigma, pues en el sentido de cómo ver la salud, ¿no? Creo que al final pues no hay dinero o recursos que alcance ante las catástrofes por X o Y creo que así lo ha entendido en lo federal y aquí en lo estatal. Pero yo le diría, ¿cómo ha logrado el Estado, Aguascalientes particularmente, y la Secretaría que usted dirige, concatenar y llevar de una forma eficaz y con resultados? Porque también aquí creo que hay que hablar de resultados, Beto, ¿no? O sea, en los indicadores que usted seguramente llevará, pues tendrá datos duros en los cuales digan, bueno, las políticas que estamos haciendo, incluso con estas ideologías, incluso con estas campañas a veces de desinformación, ¿cómo lo ha hecho o cómo ha logrado el Estado de Aguascalientes, particularmente la Secretaría de Salud? Porque me mencionaba que usted es secretario de Salud y dirige el Instituto de Salud. Bien, es importante esto de la percepción ciudadana con respecto a los escenarios vacunas. Es cierto que ha habido mala información. Generalmente cuando hay una situación que se desconoce, cuando se enfrenta a algo súbito, como nos sucedió con la pandemia, pues la gente entra en situaciones de pánico
y no hay a veces liderazgos que nos permitan llevar la conducción y el manejo de la información. En este momento las vacunas es la herramienta más poderosa que tenemos para hacer prevención y para hacer el control de ese tipo de pandemias. En Aguascalientes tenemos una gran aceptación, tenemos uno de los mejores sistemas de salud y nos permite coberturas muy altas. ¿Cuál ha sido la estrategia? La estrategia es trabajar de manera sectorial. El IMSS, el ISSSTE y nosotros somos un solo equipo, estamos trabajando con todos los actores sociales, particularmente con la iglesia. Entonces, ¿cuál ha sido el resultado? Coberturas muy altas, y el ejemplo es el caso sarampión. Llega el sarampión a México, impacta a estados como Chihuahua, ahora está impactando a Jalisco, que es muy cercano a Aguascalientes, y sin embargo ellos traen ya mortalidad y traen una cantidad de más de 1000 casos, y aquí tenemos 10 casos. O sea, ¿cuál es la gran diferencia? La cobertura, la oportunidad y algo muy importante, Aguascalientes no tiene brechas ni barreras en cuestiones geográficas. Aquí tenemos una comunidad, la más lejana está a 20 minutos de la capital, y además la información es de privilegio. Tenemos herramientas poderosas que nos permiten hacer la penetración de la información adecuada, y algo muy importante, el tener el pleno conocimiento de lo que se está haciendo e informarlo a la población. Eso permite siempre que haya una buena aceptación, y en el caso de Aguascalientes eso sucede. Tenemos gente, la mayoría tienen una situación intelectual y académica de muy buen nivel. Decirte aquí solamente tenemos 20,000 gente en extrema pobreza. Eso es algo insólito que no sucede en otros estados. Aquí nuestra escolaridad es muy alta, el nivel universitario es bastante alto. Ahora se hizo accesible, se democratizó la educación también, y tenemos ahorita uno de los mejores índices de desarrollo humano. Contribuye la educación, la seguridad y la salud. Entonces se está haciendo un gran trabajo. Tenemos ahorita cambios sustantivos. Hace unos días le comentaba yo a Ricardo que la OMS y Naciones Unidas marcan una Agenda 2030, que era indicadores sustantivos que se tenían que cumplir en esta fecha. Nos adelantamos. En el 25 Aguascalientes cumple a cabalidad con estos indicadores que marca la OCDE, y que nos permite decir con una gran satisfacción que se viene trabajando. ¿Cuáles son? La mortalidad materna la pudimos reducir prácticamente a cero. La mortalidad neonatal también somos de el primer lugar nacional. Nuestra cobertura, aquí tenemos una cobertura de servicios de salud del 90% de la población, que también no lo tiene nadie. La esperanza de vida la movimos 5 años. Tenemos ahorita el mejor sistema en cuanto a resolución, como el caso de los trasplantes. Tenemos uno de los 50 mejores hospitales del país, que es el Hospital Miguel Hidalgo, que nos permite ya no sacar pacientes hacia otros estados buscando soluciones de salud. Al contrario, vienen con nosotros buscando soluciones de salud. Y hacemos un análisis con Ricardo. Hay 14 estados que vienen a Aguascalientes buscando soluciones de salud. Tenemos los mejores oncólogos, tenemos los mejores trasplantólogos. O sea, Aguascalientes ha alcanzado una gran madurez en poco tiempo. Otro factor importante que hay que considerar es que cuando llega nuestra gobernadora Tere Jiménez, estábamos situados en el lugar 27 de indicadores. Ahorita estamos en el primer lugar. Acabo de estar en la Ciudad de México recibiendo el Premio Nacional de Procuración y Manejo de Tejidos. ¿Y qué se traduce esto? Oportunidad y calidad de vida para los hidrocálidos. Claro. Antes de pasar a los reconocimientos de la Federación, me parece también que lo pequeño del territorio, lo pequeño de la población, lo corto de las distancias, ocultan que hay un esfuerzo de colaboración entre los diferentes sectores. No es nada más que estemos a 20 minutos o que tengamos una cobertura del 97% o del 100%. El algoritmo de la fe nace con una idea de plantear si es necesario revisar el Estado laico, ¿no? Vemos, no es el caso del sector salud, así lo hemos platicado en otras ocasiones, pero en el tema político y en el social a veces, ¿no? Este Estado laico, la idea malentendida de lo que es el Estado laico, impide la colaboración. ¿Por qué no es el caso en el sector salud de eso? Bien, como decíamos, nuestro modelo es alogénico,
Estamos provocando y que haya salud y no tratar la enfermedad. Y en este modelo salugénico, ¿cuál es el manejo que se da? Todos los tomadores de decisiones tienen una gran responsabilidad y un gran trabajo. El Congreso, la Iglesia, los presidentes municipales, todos aquellos que tienen de alguna manera de influir, el sector empresarial, pues tienen que trabajar en el mismo propósito, en la misma intencionalidad y hacer que haya siempre un modelo preventivo y que haya antelación a tener carga de enfermedad. ¿Qué es lo que más representa ahorita un problema en cualquier país del mundo? Que la carga de enfermedad va creciendo de una manera logarítmica, cuando en Aguascalientes lo que hemos tratado de hacerlo es una reducción importante de la morbimortalidad. Entonces, ese es el cambio sustantivo, esa es nuestra relación con todos los entes que son de autoridad, que son tomadores de decisiones, que nos permite trabajar en conjunto. Padre Rogelio Pedrosa, ¿cómo ha modificado la Iglesia su camino? Ha envejecido la población, ¿no? Hay menos fieles o más jóvenes buscan a la Iglesia. ¿Cómo siente la relación de la Iglesia con el sector salud en materia de colaboración? Yo creo que, que hay una colaboración buena, yo creo. Tenemos que seguir esforzándonos porque haya mejor, porque sí, efectivamente, las poblaciones se están envejeciendo por la reducción de la tasa de natalidad. Es obvio que se va envejeciendo la población. Yo creo que debemos seguir el mismo esquema que decía hace ratito, yo creo, para la cuestión personal. Así como el yo tiene que salir para que se encuentre con el tú y luego surgen los otros. Yo creo que las instituciones debemos de superar, si es que hubiera, el famoso narcisismo, ¿no? Que nomás que nos estamos viendo a nosotros mismos y que queremos que seamos el punto de referencia, cuando en realidad cada ente, cada institución respetable en su aspecto, pues tiene que ponerse al servicio del hombre, de los seres humanos. Yo creo que hace poquito cité a un libro de Erich Fromm que se llama, en una traducción así muy casera, Yo defiendo al hombre, ¿no? O sea, estamos por el ser humano. Y está por el ser humano el sector salud, está por el ser humano, debería estar por el ser humano el gobierno, las instituciones sociales, por el ser humano está la Iglesia, porque es su razón de ser, la evangelización, ¿no? El punto de encuentro es el hombre para llevarlo a Dios. Pero hay pasos previos, ¿no? ¿Cómo acompañar? De hecho, en las iglesias, en las parroquias, se está promoviendo lo que le llamamos grupos de evangelización para ancianos, ¿no? Atención a ancianos, ¿no? Ya a veces en lugar de grupos juveniles vamos a tener grupos de la tercera edad y efectivamente hay parroquias que ya tenemos adultos que se reúnen, que a veces nada más para platicar de sus dolores, de sus penas y también sus logros que tuvieron en la vida y que quizá todavía tengan. Es decir, la Iglesia tiene que estar al paso del ser humano. El Papa Juan Pablo II decía que el camino de la Iglesia es el camino del hombre. Entonces yo creo que son los desafíos que tiene la Iglesia, yo creo que a nivel mundial. Cada región del mundo con sus acentuaciones. En Aguascalientes ya la tenemos, ya se está empezando, todavía hay jóvenes, pero menos, y cada vez más están avanzando estas edades de población, ¿no? Si nosotros en el ODA, que es el organismo de la diócesis para medir un poquito, asesorados por el INEGI, pues las tablas o las gráficas de población se están invirtiendo. Al ratito ya va a estar boca abajo la pirámide, ¿no? Eso obliga a la Iglesia, obliga es un decir, ¿no? Más bien es un desafío para la Iglesia porque son sus fieles, es lo curioso. De hecho, ahorita los abuelos, las abuelas son las que van atendiendo al nieto para que vaya al catecismo. En las parroquias, yo creo que en la gran mayoría, los niños que le batallan más son los niños que no tienen papá, obviamente tienen, ¿verdad? Que no están con su papá o con su mamá, y que los abuelitos están atendiendo tanto la escuela como la iglesia. Entonces tenemos que atender esa población, y hasta de broma les digo, pues si ustedes los atienden, a ver, ustedes acompáñenlos el día de primera comunión, y que no es el papá, pues al cabo, muy propios, así muy elegantes el día que hacen su primera comunión, pero no los acompañan. Es decir, la gente grande ahorita, la gente de la tercera edad, es la que está siendo referente, hablo de la iglesia, para la comunidad.
Entonces, atención. Ricardo, pasar del lugar 27 al primero, bueno, habla de logros que no sé si están bien valorados. A mí me llama muchísimo la atención que en fechas recientes Aguascalientes obtuviera el primer lugar en procuración de órganos, ¿no? Con más de 2.000 trasplantes. No sé si lo quieras poner en la mesa. Creo que justo lo que mencionábamos, y ante estos retos que son recurrentes y con diferentes características, y aquí es donde vuelvo, ¿no? O sea, como el tema educativo, que lo vemos, pero no lo valoramos, porque cualquier persona puede ir a inscribir a su hijo a la escuela más cercana y lo damos como algo por sentado. Hablábamos de la pandemia que nos genera una crisis y ahí es cuando dice, caray, pues tener un servicio de seguridad social pues es importantísimo, ¿no? Entonces, aquí creo, Beto, que justo yo considero que, lo hemos platicado, pues que sí hay muchos logros, que el tema de la seguridad pues lo ha opacado, ¿no? O sea, hablamos todos los días, o sea, desafortunadamente, pues de temas de seguridad, o sea, a nivel nacional, en Aguascalientes creo que vivimos en paz relativamente, pero no estamos aislados. Y creo que justo en esa narrativa, Beto, donde pues todo se está yendo al tema de la violencia, pues temas como estos logros que son palpables y que seguramente habrá forma de demostrarlo, es donde creo yo que los gobernantes tienen retos de poner a dirigir las secretarías o las instituciones a gente que entienda de políticas públicas, pues, y que entienda que hay que ir trabajando todos los días y dejar, digo, este gobierno termina en 15 meses, más o menos, vendrán cambios en el 28, como mencionaba, a nivel federal, en el sistema de salud, pero cómo con estos indicadores que, por ejemplo, da el padre, ¿no? Que nos estamos envejeciendo hoy, cada vez menos nacimientos, vendrá la inteligencia artificial con muchos temas laborales que va a cambiar, sin duda, las relaciones laborales, lo que estamos viviendo ahorita, y ahí creo yo, Beto, que justo es cómo pasar de esa narrativa, pues, de confrontación permanente a valorar temas trascendentales, ¿no? Que sin duda la seguridad es muy importante, o el Estado de Derecho, pero el tema como la educación, acompañamiento y el tema de salud, Beto, pues no lo valoramos adecuadamente, y ahí es donde creo y consideraría yo que se debe poner más énfasis en la trascendencia e importancia de la salud. ¿Cómo se construye todo el Radis en este entorno aparentemente negativo, en donde le damos prioridad a otros temas? Siempre decimos de ellos para afuera, primero que haya salud, pero nos preocupan más otros temas. Hay temas políticos que pueden tenerlo. ¿Cómo se construye, por ejemplo, esta cultura de donación de órganos? ¿Cómo se construye una cultura de prevención de la enfermedad? ¿Cómo se construye una cultura de acompañamiento a los enfermos y de confianza? ¿Cómo se trama para que exista esta confianza en el sector público en materia de salud? Fíjate que hay fenómenos muy particulares de Aguascalientes. Primero, una alta incidencia de enfermedad renal. Somos uno de los estados con mayor impacto de la enfermedad renal. Se estaban haciendo muchas acciones de tipo curativo, pero no se tenía una visión integral. ¿Qué sucedió a partir de esta administración? Se crea el Instituto de Enfermos Renales, y este instituto tiene tres grandes áreas de oportunidad: la investigación, el tratamiento y tener medidas de tipo curativo de alto impacto. Entonces, ¿qué nos motivó a esto? Pues que hiciéramos una investigación. ¿Por qué en Aguascalientes alta incidencia de enfermedad renal? Se están haciendo tamizajes entre los jóvenes de los 15 a los 17 de manera obligada. Estamos trabajando con consentimiento de los papás, estamos yendo a las escuelas, y ahí se está haciendo un diagnóstico de manera muy temprana. El año pasado tuvimos 18,000 evaluaciones, el 3% salió positivo, y eso nos permite ir enfrentando que no haya enfermedad renal crónica. Y por otro lado, teníamos una gran necesidad de resolver los que ya estaban en una situación muy avanzada. Decirte, por ejemplo, Calvillo es una comunidad muy interesante. Haciendo revisiones estadísticas, nos encontramos que es el único en el mundo donde los trasplantados superan a los dializados. O sea, eso es algo sorprendente. Nos dimos a la tarea de estar investigando. ¿Y qué habla de esto? Habla primero de que hubo ahí una asociación manejada por un sacerdote que influyó mucho para que la gente tuviera la conciencia y que tuviera abono a la situación de tipo financiero.
un sistema de salud maduro que nos permita tener la capacidad instalada, los grandes profesionales y que podamos resolver. Y así, en ese sentido, el aspecto de la parte emocional, de la parte familiar, lo que decía el padre, aún tenemos una generación preocupada por la familia, que son nuestros abuelos, que son nuestros papás, que todavía tienen esta tingencia de estar viendo cómo generar siempre bienestar para los integrantes de la familia. Entonces, ¿cómo se ha logrado? Se ha logrado con métodos científicos, se ha logrado con financiación y se ha logrado con este tender del hidrocálido a hacer bonomía y a estar trabajando por los demás. Padre, en esta materia de donación de órganos, me parece que hay ideas arcaicas acerca de lo que la Iglesia cree que en materia de donación de órganos. Yo creo que habría que distinguir lo que es Iglesia institución, lo que son los particulares, ¿no? La Iglesia como institución nunca ha dicho, al menos en estos últimos años, que esté a mal, más bien promover el bien, eso sí. Sabemos que lo que no se puede hacer es que se abuse y que la donación de órganos no sea tal, sino que haya una especie de, pues lo que encarnizamiento médico que pudiera ser. Eso sí es lo que la Iglesia no y marca límites morales, por ejemplo. Los límites morales, consentimiento, sí, ¿no? Primero consentimiento, segundo que sí se respete primero la voluntad de la persona, ¿sí? Porque es voluntario, ¿no? Pero nunca ha dicho no se haga. Más bien promover lo que quizá falta un poco es la promoción de que si alguien que se anime a donar un órgano cuando él se queda bien, ¿verdad? Entonces la cuestión es que a veces hay prejuicios, pero no de la Iglesia como institución. Claro, pero esa es la idea de que regresaremos sí, efectivamente, pero yo creo que también si Dios nos hizo de la nada, pues ¿por qué no puede hacer algo más fácil, no? Por ejemplo, hubo un prejuicio antes no se podía la cremación de los cuerpos, ¿no? Y ahora hasta en las iglesias hay columbarios donde ahí se tienen las cenizas, ¿no? Yo creo que sí, pues a medida que va evolucionando la sociedad, la Iglesia también va en el camino del hombre y va quitando aquellas cosas que son no esenciales y permanecen lo esencial, ¿no? Esencial es que se cuide al ser humano, esencial es que se respete su dignidad, esencial es que busque el bien, si se respeta su dignidad, si se respeta su voluntad, si no se abusa a veces de un poder a veces hasta coercitivo, que parece muy fácil, ¿no? Pero tiene que ser más bien voluntario, eso sí. Y creo que valorar las instituciones, la Iglesia valora las instituciones, pero también obviamente cumpliendo la norma ética. Claro. Ricardo, hemos estado hablando de la salud en lo físico, pero desde el principio de esta mesa se planteó la crisis de salud mental, ¿no? Todos sabemos que la pandemia acentuó ansiedad, depresión, una alta tasa de suicidios en Aguascalientes también. ¿Cómo lo planteamos en la mesa para el doctor Garavich y para el padre Eugenio? Pues yo creo que aquí más bien que nos puede ilustrar, Doc, nosotros lo percibimos, leemos y vemos que, bueno, también de manera personal, incluso natural, pues anteriormente el que tú fueras con un psicólogo o un psiquiatra, pues se veía mal, ¿no? Dice, oye, ¿cómo vas a ir? Pues estás mal, estás loquito o algo, pero cuidamos la salud física, vamos a los gimnasios, la dieta, y ahora creo que desafortunadamente, pues por la tecnología, por muchas cosas que a lo mejor el doctor nos podría ampliar de lo que ha ocasionado esta crisis que es real, pues, ¿no? Y ahí es donde justo vuelvo a esa coordinación, donde la Iglesia es fundamental por lo que implica y los entreveros que tiene dentro de la sociedad, y cómo, pues, cuando hay una política pública adecuada, donde entiende estos factores, a lo mejor que el doc nos pudiera ampliar la información con esto de la enfermedad mental. Sí, como ustedes decían, es una verdadera pandemia, tenemos una problemática muy severa. De cada 10 muchachos entre los 15 y los 22 años, hay 8 que tienen un problema importante de salud mental, ansiedad, depresión, tendencias suicidas, adicciones. Es una problemática muy difícil de enfrentar si no tienes las herramientas que son necesarias. ¿Qué teníamos en Aguascalientes? Un escenario segmentado donde estaba
por un lado los derechohabientes y en otro los no derechohabientes. El programa federal, IMSS, ISSSTE, no tienen programas de salud mental, de tal manera que el Estado tenía que absorber al 100% de la población, cuando de manera normativa la diferencia era 70-30. 70% de la población tiene derechohabiencia, 30% no. Entonces, ¿cómo íbamos a enfrentar eso? Primero, en el año 2000 generamos el primer centro de salud mental Agua Clara en el país. Este vino a marcar la dirección, el control y el manejo de lo que era la salud mental, no solamente en Aguascalientes, sino que tuvo la influencia para que todos los estados después tuvieran una unidad similar. Y por otro lado, cuando llegamos a la administración, seguimos en esta segunda administración, seguimos teniendo esta limitante de la segmentación de los servicios. ¿Qué pensamos para poder hacer una suplencia y una complementación? Vimos que cada municipio, aquí hay 11 municipios, tenían dentro de su esquema normativo muchos psicólogos que estaban haciendo acciones aisladas. Entonces, generamos un Instituto Municipal de Salud Mental en cada cabecera municipal, aprovechando toda la fuerza laboral que había de psicólogos, y así se pudo generar y tener una cobertura de Estado. Eso nos ha permitido ir abordando la principal problemática que se tiene, sobre todo en los grupos jóvenes, aunque esto impacta a todos los grupos etarios. Y por otro lado, estuvimos buscando cómo tener una tecnología que nos permitiera de manera masiva poder abordar a la gran mayoría de la población sin tanto trámite, sin tanto manejo. Y la encontramos. En Boston hay una institución que se dedica a neuroplasticidad. Vinieron a traernos un congreso para hablar sobre nuevas tecnologías y salud, y nos encontramos que esta neuroplasticidad nos permite de manera instantánea hacer diagnóstico. ¿Cómo está esto? Este es un sistema que está basado en una situación que son herramientas presuntivas. Presumen que haya diagnóstico y lo hacemos en contraste contra la realidad. Esta herramienta presuntiva del neurofeedback o neuroplasticidad tiene una asertividad del 95%. ¿En qué consiste? Bien, pues está basado en que el mundo biológico tiene un orden matemático y nos permite generar algoritmos. ¿Y qué hacemos? Hacemos a través de un sistema ya muy conocido, que tiene más de 50 años, que se llama una electroencefalografía. Y esta la hacemos ahora de una manera distinta. Antes era un casco lleno de cables, ahora es una diadema. Tú pones la diadema, de manera instantánea el sistema de actividad eléctrico del cerebro se conecta con una plataforma digital y me permite visualizar en tiempo real qué está pasando con el cerebro. El cerebro ya lo teníamos zonificado y sabíamos cuál era la parte cognitiva, cuál era la parte de pensamiento lógico, etc. Hay 21 áreas de oportunidad en el cerebro. Con este sistema, de manera inmediata y en tiempo real, yo hago la campimetría y veo cómo está cada área, cómo está funcionando, si tiene ondas eléctricas de más, si tiene de menos, o qué es lo que tenemos que hacer. Y esto me permite de manera casi instantánea generar un plan de manejo para esta persona, y en el transcurso de 3 semanas tenemos ya la normotipia. ¿Qué significa esto? Que su cerebro ya está en equilibrio eléctrico, y eso se traduce en cambios de conducta, en cambios de emotividad, y tenemos resultados sorprendentes. Tenemos 2 años de haber metido una combinación de nuestra psicología tradicional, en el que se hacen campamentos, se hacen atenciones personalizadas, con esta tecnología de vanguardia. Los resultados son sorprendentes. Tenemos una población de más de 2,000 jóvenes que estamos ahorita metiendo en el programa, y te comento por qué 2,000. Porque este sistema vale 3,500 pesos cada sesión que haces con la persona. No lo podíamos lanzar de manera abierta rápidamente, porque tenía que ser subsidiado. Afortunadamente tuvimos el apoyo de la gobernadora, nos destinó 20 millones de pesos a hacer este pilotaje, y a 2 años podemos decirte que 2,000 muchachos que metimos en el esquema, hubo cambios sustantivos. Ahora son asertivos, ahora son propositivos, ahora tienen mejor su capacidad de retención, mejoró su capacidad cognitiva, y ahora son gente que están prácticamente haciendo su vida normal. ¿Cómo los encontramos? Con cutting. El cutting es una tendencia ahora que nos impacta mucho.
De repente vas a las escuelas y las mangas todas sangradas y dices, "Ay, ¿qué está pasando con esto?". La ansiedad hace ese tipo de cosas. Esta herramienta poderosa que es la neuroplasticidad nos ha permitido la remisión de estos eventos de ansiedad, de depresión, de insomnio. Ahora los muchachos no duermen, están siempre metidos en una dinámica permanente de actividad. Cuando no es la vida diaria, es el celular, es la tablet. Y fíjense qué interesante. Este sistema está basado en el teléfono y en la tablet. ¿Y en qué está basado? En actividades lúdicas. Yo hago un diseño y digo, hay que estimular ciertas áreas del cerebro para que se estabilicen. Le genero sus tareas y le genero juegos, y su tarea es estar atendiendo el teléfono 1 hora al día y le permite estar jugando. Ese juego se traduce en equilibrio y armonía eléctrica y se traduce ya en una situación de un comportamiento diferente. Este tipo de herramientas las utiliza Tesla, las utiliza la NASA, y ahora Aguascalientes tiene esta tecnología. Esto ha venido a cambiar de manera sustantiva la manera de cómo abordar esta problemática y esta pandemia. En Aguascalientes tenemos esa buena experiencia. En próximos días estaré en Yucatán. El gobernador de Yucatán me hizo la invitación de que fuera a presentar este programa, porque ahora que se hacen las evaluaciones y que se ve que Aguascalientes está bien calificado, nos preguntan, ¿cómo hicieron? Bueno, pues hicimos con una psicología